Saludos amigos de YouTube. Esta es la semifinal entre el campeón del mundo Magnus Carlsen contra el armenio Levon Aronian. Y en el primer set habían empatado, por lo que el ganador de este segundo y último set pasaría a la gran final del New In Chess Classic. Hasta antes de esta partida Magnus estaba arriba en el marcador 2-1, por lo que en esta cuarta y última partida a Levon Aronian no le quedaba más que irse con todo por la victoria, ya que tenía que forzar los desempates, ¿no? Por ahí empatando el match 2-2, y a pesar de que llevaba las negras, iba a intentar luchar. Magnus de blancas tenía toda la comodidad de incluso forzar unas tablas y pasar a la gran final. El ritmo de juego es 15+10 y vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Magnus, C5, la siciliana, caballo F3, D6, y Magnus aquí opta por alfil B5. No juega la abierta con D4, juega la variante Rosolimo. Tapa de caballo Aronian y enroque corto. Alfil D7, ya se prepara para capturar en C6 y evitar que le estropeen la estructura de peones. Torre 1 y E5, énfasis sobre el control de la casilla en D4. C3, insiste en jugar D4 y G5. Aronian, al tener la obligación de jugar a ganar con negras, hace G5, una jugada completamente desesperada, pero difícil de criticar por la situación en que se encontraba el match, la verdad. D4, buena reacción de Magnus en el centro, con buen criterio, ahí golpea y además toca en G5. G4, avance ese peón, y caballo F2 simplemente. Aquí parece que Aronian gana un peón con E por D4, pero es un sacrificio de Magnus. Aquí la mejor jugada era alfil por C6. Y vemos que el alfil tiene que mantener la defensa sobre el peón en G4, así que hay que comer de peón de B. Y ahora C por D4. En caso de C por D4 existiría la fuerte jugada caballo C4, dándole paso a ese alfil para ser desarrollado, ¿no? Y contra C5, sosteniendo ese peón en D4, vemos que también la dama estaba tocando ahí, existiría la fuerte jugada E5. Y ahora no puede cerrar con D5 porque existiría ahora el jaque en D6. Vemos la influencia de la torre ahí, y contra alfil por peón por jaque. Y si tapa de alfil, existiría otra vez la fortísima jugada aquí B4, desestabilizando la cadena de peones. Vemos que el blanco intenta comer en D4, contra C por B seguiría dama por, y estaríamos tocando en H8, ¿no? Por ejemplo, C por B, existiría dama por D4. Ahora estamos tocando ahí, no puedes hacer F6 porque se cae el alfil en E6, y contra dama F6 existiría la fuerte jugada dama por B4, sacrificando la torre en A1, y en caso de que el negro tomara, podría simplemente hacer alfil B2 aquí el blanco. Ahora desarrollamos, tocamos en H8 y contra dama por A2. Tiene aquí el blanco un cañonazo con D7. No puedes comer de alfil debido a la clavada, así que prácticamente única, rey por D7. Y ahora dama B7 jaque. Vemos que si te vienes a D8 o a E8, comes con jaque. Así que en caso de rey D6, seguiría una secuencia de mate, ¿no? Aquí con alfil E5, única rey C5 y torre C1. Ya tendrías que entregar la dama. Vemos que todas las casillas están controladas y única entregar la dama se termina la partida rápidamente. Tras E por D4, Magnus no jugó alfil por C6, jugó caballo A3 y dama F6 de Aronian. Intenta por ahí aferrarse a ese peón en D4 a toda costa. Magnus simplemente captura en D4 y Aronian come de peón. Aquí Magnus otra vez pudo haber jugado caballo a C4 y atrayendo ese caballo al ataque. Por ejemplo, tras una jugada de desarrollo natural como alfil E7, se iría caballo B3. Y por ejemplo, en caso de caballo H6, simplemente tomaría en C6 aquí el blanco, y contra alfil por puede incluso hasta cambiar damas. Y ahora vemos que el caballo en H6 está tocado, así que con toda la vergüenza hay que regresar a G8, ¿no? Aquí no le queda otra casilla. Y alfil F4, incrementando la presión sobre D6. En caso de enroque largo defendiendo ese peón, existiría caballo F5. Ahora vemos que el caballo está atado a la defensa del alfil en E7. Y por ejemplo, prácticamente
no te quedan jugadas, ¿no? Así que por ejemplo una jugada de espera como A6 sería caballo por D6 jaque. Ahora contra alfil por, caballo por. Por ejemplo rey D7, ahora caballo por F7 jaque, ¿no? Y vemos que hay un doble por ahí. Y contra torre F8 vemos que también hay todavía presión sobre F4. Existiría la jugada alfil E5. Ahora estamos tocando en H8 dos veces, así que prácticamente única comer en F7, alfil por H8, ¿no? Ya quedas con material de más y ganarías bastante fácil aquí con las blancas. Bueno, tras C por D4, Magnus no jugó caballo C4, jugó E5 directa, un ligero error por ahí. Y ahora D por E5 de Levon Aronian. Simplemente se lo zampa y caballo C4. Vamos a comer en C6 tras alfil por, caballo por y amenazar algunas descubiertas contra ese rey N8. Aronian se enroca largo ya en vista de que hay peligro por ahí. Come en C6 Magnus y después simplemente captura en E5. Ahora tocamos en C6 y también el peón de G4 está colgando. Opta por alfil de 5 aquí Levon Aronian, pero ya pudo haber jugado algo como caballo de 7 simplemente para recapturar en C6 de caballo y contra dama por G4 jugar simplemente dama F5. Aquí puedes cambiar damas y ahora simplemente comer en F7. Ahora fíjense que aquí todavía no ganamos calidad porque el negro tiene la fuerte jugada torre G8. Ahora caballo por D8 sería un error ya que permitiría alfil por G2. Aunque aquí Aronian únicamente tendría un perpetuo. Pero por ejemplo si Magnus es ambicioso y juega algo como F4, ya perdería en el acto porque permitiría alfil de 5 jaque. Y por ejemplo contra rey F1 tenemos caballo de 3 jaque, ¿no? Un jugadón por ahí. Y contra rey E2 caballo C2. Y ahora vemos que hay un doble por ahí. No puedes por ejemplo intentar únicamente perder calidad con B1. Tienes que perder la torre entera aquí prácticamente, porque si juegas algo como torre 1 permitiría el jaque en G2. En caso de rey D3 existiría caballo por E1 jaque, así que por ejemplo, ¿qué pasa si rey F1? Existiría la fuerte jugada caballo D3 jaque. Ahora contra torre por, simplemente D por E y estamos tocando aquí, así que ganaríamos bastante material aquí. Además vemos la actividad de las piezas negras y el peón pasado en D2 poderosísimo. Bueno, aquí tras la jugada caballo por E5, Levon Aronian opta por alfil de 5, una ligera imprecisión por ahí, y Magnus simplemente come en G4. Tras dama E6 incluso cambia damas únicamente, dama por, alfil por, y juega caballo F3, ya se prepara para sacar su alfil, alfil B4 y torre D1, incrementando la presión sobre D4, torre D5 y alfil F4. Ya defiende ese caballo en E5 y ahora sí que amenaza a comer en D4. Vemos que antes no podía comer en D4 ya que el caballo en E5 quedaría colgando. Alfil C5, ahora sí sujeta por ahí Levon Aronian, intenta sujetar, torre C1, pone ese alfil en una clavada y amenaza B4, ¿no? Ya ganando el alfil. Rey D8 y caballo por F7, jaque, le mete aquí este jaque Magnus habilitando la casilla en E5 para su alfil. Y vemos que tras alfil E5 pues la torre en H8 queda completamente atrapada. Alfil por F7 y alfil E5. Vemos que en caso de torre por E5 tras caballo por E5 estaríamos tocando en F7, tocando en C5 y perderías pieza. Vemos también que caballo F6 no es posible ya que existiría alfil por y sería un doble, ¿no? Perderías incluso más material, ¿no? En caso de caballo F6. Levon opta por caballo E7, ya entrega esa torre. Magnus simplemente come en H8. Y ahora caballo C6 intentando sujetar ese peón en D4. Pero aquí simplifica simplemente Magnus con la jugada torre por C5. Y tras torre por juega caballo por D4. Rey C7. Y caballo por C6. Ya empieza a cambiar por ahí más piezas Magnus. En vista de que incluso hasta las tablas le favorecían ya para pasar a la final.
rey por C6 y A3, torre D5, y aquí incluso le cambia torres ya a Magnus. Y es un final que, a pesar de ser alfiles de distinto color, con los dos peones extra sería técnicamente ganador. Rey por D5 y F3. Rey C4, intenta acercar su rey lo más posible a Leon Aronian, pero simplemente rey F2 activa su rey Magnus. Rey D3, alfil C3, B5 y G4. Empieza a avanzar los peones en el flanco de rey, y los dos peones pasados que va a crear Magnus en el flanco de rey van a definir la partida. Juega A6 aquí Aronian, rey G3, rey E3, F4, rey E4, F5, sigue avanzando Magnus, H5, pero simplemente H3, sostiene por ahí Magnus e intenta mantener sus dos peones pasados que queden conectados, ¿no? Por ahí protegidos. H por G, H por G, y ya simplemente se rinde Leon Aronian, y es que no le queda mucho más. Es verdad que todavía toma un poco de tiempo ganar este final. Por ejemplo, aquí vamos a hacer unas jugadas para mostrar cómo se ganaría este final, ¿no? Por ejemplo, con algo contra alfil C4, seguiría la jugada alfil A5. Ahora la idea es venir hacia C7, controlar la casilla en F4 para que cuando hagamos rey H4 el rey negro no tenga acceso a esta casilla. El plan es llevar nuestro rey hacia G5 y apoyar el avance de los peones, ¿no? Con el rey por ahí. Por ejemplo, alfil E2, manteniendo la presión sobre G4, seguiría rey H4. Y contra rey E5 existiría rey G5, ¿no? Ya empezamos por ahí a apoyar el avance de los peones. Y por ejemplo, alfil D1, manteniendo la presión sobre G4 para que el rey no pueda ir tan lejos, podríamos dar un jaque. Y por ejemplo, si haces rey E4, simplemente meto F6. Y ahora voy a hacer rey G6 y apoyar el avance del peón de F. Se corona ese peón y se termina la partida prácticamente. Contra el jaque, en caso de rey D6, por ejemplo, seguiría rey F4. Ahora ya le damos paso al peón de G porque vemos que había presión con el alfil. Y vamos a avanzar simplemente los peones, ¿no? Por ejemplo, alfil B3, cambiando el alfil de diagonal, vemos que ya el alfil en D1 no tendría mucho sentido. G5 es avanzando el peón, rey E7, intentando por ahí controlar ese avance de los peones, intentar bloquear en casilla blanca, pero siempre mantenemos nuestros peones en blancas para evitar ese bloqueo, ¿no? Sobre las casillas. Vemos que no ponemos los peones en negro, sino en blanco. Rey F8 y F6. Ahora, por ejemplo, aquí rey G8, si sigue esperando por ahí, seguiría F7 jaque, ¿no? Ya ganamos el alfil y se termina la partida. Vemos que tras rey F8 podrías jugar alfil B4 jaque. Y a la siguiente coronas, ¿no? Así que única prácticamente comer. G por F7 y rey por F7. Y aquí simplemente con la pieza de más se gana el final. Así que Magnus Carlsen pasa a la gran final del torneo New In Chess Classic, ganando contundentemente 3-1 contra Leon Aronian. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.